La historia de la alfarería es sumamente interesante por descollar en ella el factor humano, que comprende no pocas de las cualidades y méritos de la personalidad. Un vaso, un jarrón o cualquier objeto esmaltado tiene muy poco significado para los más de los mortales, pero cuánta historia encierra su proceso de fabricación y con qué destello brilla en él la inteligencia, el arte, la persistencia, la investigación y la voluntad de hombres que se propusieron arrancar del misterio fórmulas precisas con las cuales dar expresión a su sentimiento artístico y a su fantasía. Los vasos corrientes para uso doméstico eran conocidos desde la antigüedad, pero poco se conocía respecto a cómo hacer la arcilla esmaltada. En la antigüedad se fabricaba la loza esmaltada, pero con el tiempo se perdió este arte. En Italia, Luca de la Robbia fue quien estableció la fabricación de la loza esmaltada y en Francia, Bernardo de Palissy le dio un nuevo auge. Este artista, destacado por su tesón y perseverancia, nació en el mediodía de Francia por el año 1510. Su padre era vidriero, oficio en el cual el hijo fue iniciado. Sus padres eran pobres. No tuve otros libros, dice, sino el cielo y la tierra que están abiertos para todos. Con el tiempo aprendió a leer y a escribir y también a pintar vidrios y a dibujar. Habiendo decaído el comercio de vidrios cuando tenía 18 años, decidió abandonar la casa de sus padres y empezó a viajar en pos de una suerte mejor. 10 años dedicó a sus aventuras en distintos lugares, luego se casó y se instaló en Saintes de pintor de vidrios y de agrimensor. Padre de varios hijos, sus responsabilidades aumentaron y lo que ganaba no era suficiente para responder a sus gastos. Entonces concibió la idea de pintar y esmaltar loza de barro. Como desconocía dicho arte, tuvo que aprender desde sus comienzos cuanto se refería al mismo y estaba dispuesto a emplear cuanto esfuerzo fuese necesario para el logro de su fin. Empezó por analizar y estudiar la composición de los materiales que entraban en el esmalte. Hacía mezclas, compró vasijas de barro que quebraba en pedazos para hacer experimentos con las sustancias que derramaba sobre ellos y luego los cocía para hacer pruebas. Estas fracasaron, con el consiguiente resultado de gastos inútiles y pérdida de tiempo precioso y necesario para atender las necesidades de la familia. La esposa se oponía al despilfarro de recursos en pruebas que resultaban estériles. Durante años continuaron los experimentos, que le exigieron construir diferentes hornos, quemar mucha leña, variar de procedimientos y emplear toda clase de sustancias para conseguir su propósito. Para atender a las necesidades de la familia tenía que pintar vidrios, dibujar retratos, medir tierras, etc., lo cual no le proporcionaba los recursos necesarios. Su horno ya no era adecuado para sus ensayos. Además, no podía adquirir los combustibles convenientes, lo que le obligó a llevar sus pedazos de vasijas con las composiciones químicas respectivas a un tejar situado a 1,5 leguas de Saintes para cocerlos en una hornilla común. Nuevamente los resultados fueron negativos. Gracias a unos trabajos especiales pudo conseguir algún dinero que le permitió darle un nuevo impulso a su especialidad, la cerámica. Compró nuevas vasijas de barro, las hizo pedazos y los cubrió con las sustancias de las que esperaba el resultado tan ansiado. Las colocó en un horno cercano a su casa y como el calor del mismo era más intenso, obtuvo resultados promisorios, pero lo que tanto esperaba Palissy no lo conseguía, el esmalte blanco. 2 años más persistió en su empeño. Concluido el dinero, nuevamente sintió el bloqueo de la penuria. No por ello dejó de quebrar nuevas vasijas para colocar en sus pedazos la composición y mezclas que hacía con el fin de encontrar la solución tan ansiada. Fueron enviados a un horno de vidrio y vigiló los resultados con extraordinaria avidez. Después de 4 horas de espera, solo un pedazo de los 300 dio un resultado positivo. La sustancia sobre el mismo se había derretido y una vez enfriada dio como resultado un aspecto bruñido y perfecto. Regocijado, corrió a su casa para mostrarle a su esposa la derivación tan halagüeña. Mas no había triunfado todavía y era indispensable lograr mayor perfección. Estimulado por el resultado, decidió construir un horno cerca de su casa para seguir con los experimentos. Lo construyó él mismo. Pasaron 8 meses antes que lo terminara. Acumuló durante algunos días combustible para que le durara mucho tiempo. Empezaron las pruebas con nuevos pedazos de vasijas que cubría con diversas sustancias químicas. Él permanecía junto al horno y la esposa le llevaba los alimentos. Transcurrió el segundo día y todavía no se había derretido el esmalte y él no abandonaba el horno esperando resultados satisfactorios. Pasaron 2, 3, 4 y hasta 6 días. Con el fin de conseguir su propósito hizo algunas alteraciones en las mezclas y transcurrieron 2 semanas más. Era necesario conseguir nuevas vasijas pero no tenía dinero. Convendría pedirlo prestado. Lo consiguió y otra vez fueron colocadas en el horno otros pedazos con nuevas mezclas. El combustible se agotaba pues el fuego lo consumía vorazmente. Se quemaron los postiles del jardín y el esmalte no se derretía, pero era preciso seguir esperando y aumentar el calor.
Usar fuego para el éxito deseado, y al horno fueron a parar mesas, sillas, armarios, todo cuanto pudiera arder. La familia creyó que se había vuelto loco y sus hijos huyeron despavoridos, gritando que su padre había perdido la razón. Hacía un mes que estaba esperando el momento feliz. No se había mudado de ropa, tenía hambre, estaba en deuda y se le presentaban la ruina y el desprestigio. Llegó por fin el momento ansiado. La intensidad del calor lograda con tanto sacrificio había derretido el esmalte. Los pedazos de barro al enfriarse aparecían con una capa brillosa como si estuvieran barnizados. Todos los denuestos e insultos de que fue objeto parecían más tolerables ahora que había dominado la dificultad. Más tarde construyó un horno perfeccionado, pero empleó materiales inconvenientes, de modo que se rajaron al calentarse y al romperse, las chispas dañaron el esmalte, pero él seguía esperanzado en que llegaría a dominar los obstáculos. Dice él mismo, el peor de los sufrimientos que tenía que soportar eran las burlas y persecuciones de los mismos de mi casa. Eran tan poco razonables que esperaban que yo hiciera progreso sin tener recursos para ello. Por espacio de varios años estuvieron mis hornos sin techos ni protección, y mientras los cuidaba muchísimas noches estuve a merced del viento y de la lluvia, sin ayuda y sin consuelo, y mi distracción consistía en escuchar el maullar de los gatos por un lado y el ladrido de los perros por otro. Algunas veces la tempestad era tan furiosa que me había obligado a abandonar los hornos y buscar protección dentro de la casa. Empapado por la lluvia y con mis ropas enlodadas, me he ido a acostar a medianoche o a nacer el día, tropezando al entrar de la casa a oscuras como si estuviera borracho, siendo eso el efecto de la fatiga de la vigilia y apesadumbrado por la pérdida de mi trabajo después de tanta labor. Mas ay, mi casa no era para mí un refugio, porque empapado y sucio como estaba, encontraba en mi habitación una persecución trastornadora, y me sorprende que no haya sido destruido por mis muchos dolores. Después de tanto luchar, agobiado por el peso de sus amargas decepciones, fue víctima de una melancolía que lo dominó totalmente. Vagaba por todas partes presa del mayor descuido personal y enflaqueció de tal manera que él mismo decía que había perdido sus pantorrillas. Sus familiares no dejaban de reconvenirle. 10 años se había dedicado a esas investigaciones y necesitó 8 más de experimentos para perfeccionar su invención. Cada fracaso le enseñaba algo sobre la calidad de arcillas, mezcla de sustancias, naturaleza de los esmaltes, construcción y modo de operar los hornos. Después de ese aprendizaje tan aciago y penoso, pudo calificarse de alfarero y experto en loza esmaltada. Nunca estuvo satisfecho con sus adelantos y progresos y procuró siempre mejorar sus productos. Estudió infatigablemente cómo mejorar cuanto hacía. De él dijo Buffon, es un naturalista tan grande que solo la naturaleza pudo producirlo. Sus trabajos son apreciados y valuados actualmente por su gran valor artístico y se venden a precios elevadísimos. Los más de los adornos que empleaba eran reproducción exacta de la naturaleza, animales silvestres, plantas y otras manifestaciones naturales características del lugar donde él vivía. Cuando hubo llegado al máximo de la perfección en su arte, adoptó el título de obrero de tierras cocidas e inventor de figuritas rústicas. Palissy es un ejemplo de obstinada fe dedicada a investigar y hallar nuevas y mejores formas de producción. En él vibraba el afán de dar expresión artística a lo común, vulgar y aparentemente sin valor. Esas arcillas que en su estado natural carecían de belleza y matiz atractivo se convirtieron en exponentes artísticos gracias a su persistente valor, esfuerzo y lucha por hallar el método y procesos respectivos. Llegó a ser un artífice genial gracias a su estudio, investigación, análisis y método empleados para su trabajo y experimentos. Jamás le detuvo el cansancio, el escepticismo o la amargura. Nadie le animaba. Era objeto de desprecio, burla y repudio, pero él siguió fiel a su tarea y su fuerza de voluntad le prodigó el halago de que llegara a la realización de su aspiración máxima. Nada se obtiene sin sacrificio, y cuanto más elevado es nuestro ideal, mayor debe ser la determinación y el empeño necesarios para lograrlo. Las grandes compensaciones no llegan porque se exigen, sino que se conquistan con el tributo de una indivisible voluntad inspirada en seguir hasta donde sea necesario sin temor ni titubeo ante el contratiempo y la adversidad.